Ernesto Villegas. Nuestro invitado de hoy nació el 11 de diciembre de 1962 en el seno de una legendaria familia comunista venezolana. Estudió y se graduó con honores en la antigua Unión Soviética, específicamente en Ucrania, epicentro de cruciales acontecimientos mundiales en la actualidad. Por más de 5 años fue embajador en Rusia y ahora le corresponde encabezar el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos Rafael Faría Tortosa, bienvenido. Ernesto, muchas gracias por la invitación. Sé que están celebrando su programa centenario, número 100, así que te felicito. Felicito a tu equipo. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias, Carlos. Aquí siempre comenzamos preguntando lo mismo. ¿Por qué te pusieron esos nombres? Carlos Rafael. Muy importante, sí, interesante. En el caso de la familia, bueno, papá, Jesús Faría, militante del Partido Comunista, con toda una historia en nuestro país. Él era muy amigo de Carlos Rafael Rodríguez, quien fue presidente del Consejo de Ministros de Cuba. Y bueno, esa fue una de las razones. Otra de las razones, Carlos Rafael era un seudónimo que usaba papá en la clandestinidad también. Entonces hay una combinación de eventos que hicieron que me pusieran al primerizo de papá y mamá, Carlos Rafael. ¿Tú eres el mayor? El mayor, sí, mayor que eso. Por poco, 18 meses. Somos casi contemporáneos con Jesús. ¿Son tú y Jesús? Con mamá sí, correcto. Con papá tuve otro matrimonio que enviudó, fueron mis hermanos, creo que tú conociste, dos de ellos. Euro, falleció hace poco. Gelacio, grandes camaradas comunistas. Mi hermana Rubia, que está viva, ya viejita, pero en Cabimas vive ella. Somos 5 hermanos así viéndolos por parte de papá. Muy bien. Mira, Carlos, tú te graduaste con honores, cum laude, en la Universidad Politécnica de Kharkov, en Ucrania, cuando era parte de la Unión Soviética. Así es, sí. ¿Cómo fue esa experiencia tuya allá? Bueno, imagínate, eso era un anhelo, un sueño de papá y de mamá también. Ellos nos dijeron a Jesús y a mí, bueno, ustedes van a estudiar en la patria, uno en la patria de Marx, uno en la patria de Lenin y el otro en la patria de Marx. Y ustedes escojan. Como yo era el mayor, pues me tocó escoger primero y escogí pues, que fuese en la Unión Soviética. Jesús estudió en la República Democrática Alemana y en mi caso que se haya escogido Kharkov como parte de una ciudad de la Unión Soviética y no de Ucrania y no de Rusia, fue un tema muy de las autoridades rusas que seleccionaron las instituciones. En ese entonces autoridades soviéticas. Soviéticas, perdón, claro, gracias, sí. Las autoridades soviéticas. Y de hecho, si lo vemos ahorita, Kharkov se considera una ciudad básicamente rusa. La mayoría de la gente allí es ruso parlante, son ciudadanos ucranianos, pero tanto el idioma, la cultura, muy diferente. Ucrania es muy particular. Una parte occidental que se caracteriza por ser muy ucraniana y la parte oriental por ser más bien rusa. Tú obtuviste un título de ingeniero mecánico, mención tecnología de la construcción de maquinarias, máquinas y herramientas e instrumentos. Me imagino que nunca te imaginaste terminar siendo canciller. No. Primero, bueno, esta experiencia anterior de ser embajador, volver casi que al país donde me formé desde el punto de vista académico, que el idioma iba a ser muy necesario para ese trabajo que estuve realizando al servicio de nuestra revolución. Y claro que nunca me imaginé eso. Pero bueno, uno siempre, la formación política era para estar listo para cualquier trinchera. Y bueno, nos toca ahorita llevar adelante esta gran responsabilidad que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Mira, y ahora que Ucrania es noticia por todo ese conflicto armado que hay en ese lugar, ¿cómo ves tú desde el punto de vista humano, digamos, las noticias que llegan? Porque me imagino que tú conoces esos lugares, esos recovecos, ¿no? Donde se producen los eventos bélicos que son noticias, ¿no? Sí, bueno, muy doloroso saber que todo evento de guerra es una cuestión muy dolorosa, indistintamente de las razones, que sería otra parte de la conversación, del análisis, pero saber que mueren personas, que eso es muy doloroso, ver cómo se destruye toda, o no se destruye, sino que son víctimas pues, del evento de guerra como tal, que tiene unas connotaciones para los rusos muy particulares, que es en defensa de su seguridad. Y bueno, por supuesto, todos aspiramos que
ese conflicto concluya, que llegue la paz lo más pronto posible, que los rusos logren también garantizar todas sus preocupaciones para asegurar la seguridad en los próximos años por venir para su población. Oye, Carlos, y tú que estuviste allí estudiando, ¿no? En el instituto, en la Universidad Politécnica de Kharkov, ¿verdad? ¿Eso fue en qué época? En los años 80, ¿no? 80, del 80 al 87. Del 80 al 87. Oye, humanamente, ¿cómo te sientes tú cuando recibes noticias, lees las cosas sobre los eventos bélicos que se dan en esos lugares donde tú estudiaste? Sí, bueno, cualquier evento de guerra es un evento muy, muy doloroso y todos ansiamos, desde nuestro pueblo y nuestro gobierno, ansiamos que llegue pronto la paz. Más allá de las razones por las que surgieron todas estas decisiones, esperemos que esto concluya y por supuesto ver el conflicto en sí. Uno recuerda cómo pasó sus años de juventud por allá y siempre hay una nostalgia por todos esos tiempos. ¿Mantienes amistades con Sí, tus compañeros? bueno, una profesora solamente. En aquella época era muy difícil mantener esa amistad, no existía el internet, el WhatsApp. Había que dedicarse a escribir cartas. Imagínate tantas amistades que uno dejó al comienzo con mucho ánimo y ganas de mantener eso, pero Se va era perdiendo en el difícil, tiempo. sí, pues. Eso es escribir a mano, mandar una carta, 40 días, 45 días para que la lea. No, del ir al otro lado. correo, ponerle el sello. Exactamente, sí. Mira, y en esa época lo que predominaba en el discurso era, digamos, la campaña por la paz, digamos, la eliminación de armas nucleares, era plena Guerra Fría. Pero hoy día, pasadas las décadas, oye, se habla con una normalidad sobre la posibilidad de un conflicto nuclear, Así es. del uso de armas nucleares, Correcto. que podrían acabar en días con porciones enteras de la humanidad, incluso con la humanidad completa. Así es. Esa época que se vivió en esa década, 70 incluso, 80, donde ambas potencias de la época, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, entendieron que había que garantizar la seguridad. Y eso se daba básicamente porque ambas partes entendían que había un balance, que ni uno ni otro podían obtener alguna victoria, supremacía sobre el otro país o el otro bloque que existía. Era la mutua destrucción asegurada. Exactamente, exactamente. Entonces se llevaron adelante, sobre todo por parte de los Estados Unidos, que siempre se ha caracterizado por llevar adelante la espiral armamentista, amenazar a los diferentes países, fuesen más débiles o de su nivel, para mantener la presión sobre eso. Era la realidad de la Guerra Fría. Y en la Unión Soviética siempre con una política de paz. Esto no se trata de hacer propaganda, era así, y la historia así lo indica en sus relatos, en su historia. Logró esos importantes acuerdos en cuanto a los diferentes tipos de armamentos, de su alcance. Y como tú lo mencionas ahorita, eso al contrario, Estados Unidos está desmontando absolutamente cada uno de esos instrumentos que se habían logrado. Y son los Estados Unidos los que han hecho eso, unilateralmente. Se han retirado, no han renovado. Entonces eso, por supuesto, nos lleva a una situación de muchísimo riesgo para toda la humanidad. Y eso lo vemos ahorita con este conflicto que existe, e incluso en el que algunos irresponsables de la política internacional, especialmente voceros de los gobiernos de Europa, el Reino Unido, dicen que ellos están dispuestos a usar el armamento nuclear si es necesario. El gobierno del presidente Putin tiene que responder y ha respondido, bueno, estamos listos. Si eso ha de darse, pues nosotros vamos a defendernos. Y eso sería el final de la humanidad. Porque Rusia respondería de manera integral para poder garantizar su defensa, sabiendo que no solamente es el Reino Unido, hay otros países que son poseedores de armamento nuclear y que otros países también tienen armamento nuclear desde sus territorios que accionarían de manera por solidaridad automática y por ser miembros de la OTAN y todo esto. Así que sería una catástrofe será el final de la existencia de la vida humana, porque después de eso vendría lo que es el invierno nuclear y todo esto de lo que nos han alertado los científicos del mundo que ocurriría si esto llegase a pasar.
Putin, dentro de su forma de dar esto, y si me permiten dar él ha dicho, bueno, está bien, estamos listos. Solo que cuando nos destruiríamos, pues Occidente iría al infierno y nosotros iríamos al cielo. ¿Ok? Pero ya dado por hecho de que sería el fin de la humanidad. Eso lo ha que dicho eso- el presidente Putin así sí, con esa sí, palabra. con esos términos, su forma de a veces de comunicar las cosas. Y ojalá eso se revierta. Creo que eso puede ocurrir, pero Occidente debe terminar de entender que en este momento, en el plano del armamento, sobre todo este tipo de armamento nuclear y lo que tiene que ver con los portadores de las ojivas nucleares, donde Rusia se ha destacado con un último avance, si se puede llamar así, en el ámbito militar, Estados Unidos y la OTAN sabe que no pueden transgredir, traspasar una línea roja que ha marcado Rusia. Y lo vemos en la reacción de la OTAN. En otras circunstancias la OTAN hubiera ya intervenido con ejército y de otra manera, aunque lo está haciendo, suministrando armamento, pero lo hubiera hecho de otra manera. No se atreven, porque saben de la posible respuesta que pueda darse allí. Dice el Papa Francisco que estamos en una tercera guerra mundial. Como canciller de la República Bolivariana de Venezuela, ¿comparte ese criterio? Bueno, no tanto que estamos, pero sí estamos muy cerca de que eso pudiese ocurrir. Con todo esto que hemos conversado contigo ahorita en los minutos anteriores, el hecho de que se hayan desmantelado todos aquellos acuerdos en los que estaban limitadas la implementación del armamento nuclear, de largo alcance, de mediano alcance y otros acuerdos muy importantes, eso por supuesto nos pone mucho más cerca porque no hay nada que lo limite. No habría ningún acuerdo que cualquiera de las potencias nucleares diría que tiene que o está obligada a respetar. Entonces, por supuesto, eso nos pone más cerca. El evento bélico ahorita, el conflicto en Ucrania, donde participa uno de esos grandes poseedores de ojivas nucleares en el planeta, que es Rusia, que está participando de manera activa, que tiene como en su contraposición a la OTAN y a los Estados Unidos, cualquier falla, cualquier evento, error de cualquier cosa puede desencadenar en esa tercera guerra mundial que alerta el Papa Francisco. Una película famosa de hace 40 años, The Day After, muestra el paisaje de desolación que quedaría después de una conflagración de ese tipo, ¿no? Así es. Pareciera que estas nuevas generaciones para eso no fuese un problema, digamos, para ellos, ¿no? Puede ser por eso, por el mismo hecho de que no se usen ese tipo de instrumentos, bien sea el cine, los documentales, las evidencias de los científicos que conocen de esto y conocen perfectamente lo que ocurriría. Creo que es un tema a debatir para que en el mundo se hable más de lo que pudiera ocurrir después de una guerra nuclear, para que se puedan activar los movimientos de paz, como lo fue precisamente en la época que tú describías de la Guerra Fría. Y quizás eso no le interese mucho al imperialismo y a Occidente en general, de que se hable mucho de eso para que justamente a partir de esa información real puedan activarse los jóvenes, que siempre son los pioneros, los impulsores de este tipo de movimientos, puedan tomar esas banderas de lucha. Carlos, en ese contexto, ¿cuál es la ubicación que ha de tener la política exterior venezolana en un momento excepcional, ¿no?, de la historia de la humanidad, con esos riesgos que bien hemos descrito? Bueno, el presidente Nicolás Maduro y en su momento también el comandante Chávez, pero ahorita en este momento ha marcado de una manera muy clara cuál es la línea, una política de diplomacia bolivariana de paz, así lo ha definido el presidente, que dentro de ello, por supuesto, están contemplados el elemento principal para que se pueda mantener la paz es el respeto que hay que tener hacia todos los gobiernos al momento de que cada quien decida cuál es el rumbo que decide para ello, que no se cuestionen las políticas internas, como es el caso de lo que nosotros estamos sufriendo en los últimos años, que es una voluntad de nuestro pueblo soberano de querer seguir manteniendo el proyecto político del comandante Chávez y en este momento a través del presidente Nicolás Maduro y su gobierno. No respetan la soberanía ni tampoco nuestro derecho a la autodeterminación de nuestra política. Entonces, por supuesto,
Eso nosotros lo aplicamos a lo interno, nosotros lo aplicamos y lo promovemos a través del presidente Nicolás Maduro en la política regional, pero también es así en la política mundial. Siempre hemos mantenido la posición, el presidente Maduro, en defensa sobre todo de aquellas naciones, aquellos pueblos donde se ha visto transgredida este derecho primordial para la subsistencia de cualquier pueblo, de cualquier nación, de cualquier gobierno, para que se respete su derecho. Los pueblos que han sido víctimas por años de agresiones, pueblo palestino, pueblo saharaui, ¿verdad? Los conflictos bélicos que han surgido en los años 90 con lo que era Yugoslavia, que fue un evento muy trágico para el pueblo yugoslavio y todas sus nacionalidades a lo interno, y así todos los conflictos, la política y la posición que siempre ha tenido el presidente Nicolás Maduro en su política internacional ha sido por la paz, en defensa de la paz, en defensa de los pueblos. Paradójicamente, con toda la crisis alrededor de la energía, que tiene mucho que ver, por cierto, con el conflicto europeo, a Venezuela pareciera haberse abierto una ventana de oportunidad en su relación con los Estados Unidos, por algunos gestos que ha habido de parte de ese gobierno. ¿Cómo evalúa esa posibilidad de la normalización o no de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos? El presidente Nicolás Maduro siempre ha sido muy claro. Él está listo para las conversaciones, está listo para trabajar a través de las mesas de diálogo con la oposición, a dialogar con los países que hasta ahora han sido hostiles hacia su persona, hacia su gobierno, y en la práctica lo ha demostrado. No fue la iniciativa, aunque siempre lo ha dicho, siempre ha estado abierto, pero fue una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos de hacer ese acercamiento hacia el presidente Nicolás Maduro, de normalizar la relación, pero no la relación de la relación diplomática y del desmontaje de las sanciones, de las medidas coercitivas, sino normalización en el intercambio energético, en el restablecimiento de la cooperación en ese ámbito, porque le interesa en este momento a los Estados Unidos. Y sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dijo, sí, estamos listos para restablecer esa cooperación, porque eso, por supuesto, abriría las condiciones y las puertas para que pudiera empezar a trabajarse en la normalización de lo político también. Así que dado un mensaje muy positivo, muy claro a la administración del presidente Biden, y bueno, se está esperando la retroalimentación, la respuesta ante esa respuesta tan clara que ha dado el gobierno del presidente Maduro. Creo que pudiera darse, hay algunas condiciones políticas que se están viendo, se están esperando elecciones de término medio en los Estados Unidos, se dice que el presidente Biden está esperando a que eso ocurra para después entonces enrumbar de una manera más clara su relación con nuestro gobierno, así que estamos esperando que eso pueda ocurrir. Pero, vuelvo y resumo rápidamente, eso se está dando por iniciativa propia de parte de los Estados Unidos, porque lo necesitan en este momento, sin desmontar, por cierto, ni media medida coercitiva que nos han aplicado a nosotros. Pero pensamos que eso puede mejorar una vez que se restablezca la cooperación en ese ámbito económico, específicamente en lo energético. Mientras tanto, el panorama en América Latina ha venido variando. Una gran noticia ha ocurrido en Colombia con la elección del presidente Petro, ¿no? Y la llegada a Venezuela de un embajador, Armando Benedetti. Correcto. ¿Cuáles son las perspectivas en la relación con Colombia? Sí, eso muy correcto lo que menciona Ernesto, una situación que ha llegado a Colombia que nosotros saludamos, nuestro gobierno, nuestro pueblo. Estamos muy contentos de que el pueblo colombiano haya hecho esa elección, ¿verdad? Cambiando radicalmente el rumbo que se tenía en los años previos, en la época previa a la llegada del presidente Petro, porque básicamente eso va a permitir, y ya los hechos, las declaraciones, las voluntades políticas de nuestros líderes lo han demostrado, que va todo eso encaminado a la normalización de las relaciones diplomáticas, políticas, la cooperación
económica y en todos los ámbitos y por supuesto en el acercamiento natural que nunca debió interrumpirse entre nuestros pueblos. Nosotros, pueblo venezolano, el pueblo colombiano, somos un mismo pueblo, lo han dicho nuestros dirigentes, con un mismo padre de nuestras respectivas patrias, que es el libertador Simón Bolívar, con eventos que casi la historia permitió que fuésemos parte de una misma nación. Pero bueno, no se pudo, ese sueño de nuestro prócer generalísimo Francisco de Miranda y heredado después por el libertador Simón Bolívar para llevarlo a la práctica. Pero eso nos hace pueblos muy unidos, con historias comunes, y eso es lo que tenemos que preservar, tratar de preservar, por sobre todo lo que pueda ocurrir en el ámbito político. Hubo diferentes gobiernos con puntos de vista muy diferentes en la época de Chávez y en la época del presidente Maduro también. Y se pudo llevar en algunos momentos buenas relaciones, pero ocurrieron eventos que no permitieron que eso perdurara en el tiempo. Y bueno, se tuvieron que tomar algunas decisiones en defensa de la seguridad, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestro pueblo. Y por eso el distanciamiento que hubo en los últimos años. Pero ahorita muy preparados para que eso pueda, de manera rápida, ordenada, como lo ha indicado el presidente Nicolás, en el restablecimiento de las relaciones. Llegó un embajador del gobierno del presidente Petro, llegó nuestro emisario, nuestro diplomático, embajador Plasencia, también a presentar sus cartas credenciales ante el gobierno del presidente Petro. Y quizás esto no se sabe mucho, pero esto ocurrió casi que como si se hubiera planificado. No se planificó porque pareció se planificó cronométricamente puesto en escena. Exactamente, pero se dijo sí, vamos a hacer el restablecimiento de la presencia de nuestros embajadores en los respectivos países. Pero se dio un día domingo, el domingo justamente una semana atrás, ambos embajadores llegaron con diferencia de minutos, aterrizaron en las capitales. Y inmediatamente el presidente Maduro recibió, a horas de haber aterrizado el embajador Benedetti, recibió las cartas credenciales del embajador, tuvieron una muy cordial conversación, donde se hablaron de los planes, cómo hacer todo esto, y bueno, ya prontamente estaremos viendo en lo concreto la realización de estas normalizaciones en todos los espacios y ámbitos de la política y la economía. Acaba de ocurrir también un acontecimiento súper noticioso, el magnicidio frustrado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Hay un gran revuelo por la sola ocurrencia de ese intento. Nosotros, imposible no recordar que el 4 de agosto del año 2019, en la avenida Bolívar, el intento fue bastante más explosivo porque el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro terminó en una explosión de un dron muy cerca de donde se encontraba, ¿no? ¿Cómo Venezuela asume la vuelta al escenario de esos expedientes, ¿no? de la violencia contra dignatarios? Así es, algo abominable, nada más haber planificado ese intento de querer borrar físicamente a un líder político. Y cuando se trata de gente tan cercana como lo ha sido la presidenta Cristina Kirchner, por supuesto nos angustia mucho más. Rechazamos nosotros de raíz cualquier iniciativa que lleve siquiera a pensar en el aniquilamiento físico de cualquier persona. Nuestros adversarios son adversarios políticos y nosotros los tratamos como tales, y si transgreden las líneas y fronteras de nuestras leyes, pues pagan de manera como está establecido en nuestra Constitución, en nuestras leyes, pero no aplicamos ese tipo de medidas. Sin embargo, en otros países y en el nuestro vemos cómo se intenta implementar medidas que hagan o que busquen eliminar físicamente a nuestros líderes. Lo de la vicepresidenta, bueno, es algo que se ha venido, es un caldo de cultivo que se ha venido dando alrededor de la política argentina, como nos ocurrió a nosotros, hasta llegar al nivel de un odio que
pocas veces podemos explicar hacia la dirigencia chavista, pero producto de el uso de los medios de comunicación para poder crear en las personas ese tipo de odio hacia nuestros líderes y que, por supuesto, hacen que siempre salgan los radicales, que están convencidos que en la implementación de este tipo de soluciones y salidas están las soluciones para ellos. En el caso de María Cristina, bueno, podemos decir de un milagro que eso no haya ocurrido, no se haya accionado esa arma y por supuesto haya mantenido la vida y la integridad física de la vicepresidenta del gobierno argentino. Estamos leyendo todo lo que viene detrás de eso, se están preguntando si eso forma parte de una iniciativa individual o no. En el mundo periodístico, de donde tú vienes, leemos, por ejemplo, posiciones de periodistas que están a favor, ni siquiera de María Cristina, a favor de una convivencia, perdón, de Cristina Kirchner, sino que están a favor de una convivencia pacífica en lo político. Y culpan a los dueños de los periódicos y la prensa más radical argentina de por años venir implementando conceptos, falsas noticias, cosas que hacen avivar en las personas, bueno, un sentimiento de odio hacia la dirigencia política en este momento actual, hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así es que eso es la consecuencia justamente de eso que se implementa en todos nuestros países. Y estamos muy contentos. Conversaba con el embajador Óscar Laborde, inmediatamente después de haber tenido noticias de ese evento, y él informó a su presidente que las primeras personas que se pronunciaron condenando ese acto fue el presidente Nicolás Maduro, el canciller de Venezuela, y bueno, ellos valoran muchísimo esas iniciativas, tanto en este momento como las que se daban anteriormente. El agresor, el magnicida, es un individuo de origen brasileño, nacionalizado argentino, que tiene un tatuaje con un símbolo neonazi, similar a los que usan estos grupos neonazis en Ucrania, en Europa, ¿no? Ese fenómeno pareciera como que está en plena efervescencia, neonazismo. Es correcto, sí. Son lo que aflora luego de que se puedan ver impulsados por lo que ellos sienten como apoyo. ¿Okay? Una derecha extremista, medios de comunicación extremistas dando noticias, entonces eso les da como que todas las condiciones, le da pie para que ellos empiecen a accionar de esa manera. Y lo que tú comentas es muy cierto, lo que ocurre en Ucrania, movimientos neofascistas que se vieron y surgieron y nacieron desde el año 2014, cuando se dio el golpe de Estado contra el presidente constitucional Yanukovych de aquella época. Fueron grupos neofascistas ucranianos, grupos neofascistas georgianos, grupos neofascistas de toda Europa que apoyaron ese golpe de Estado. Y los gobiernos que vinieron después de ese golpe de Estado, incluyendo el actual, son defensores directos y a ultranza de esos grupos neofascistas que asesinaron personas en el Donbass durante estos 8 años, más de 15.000 personas, mujeres, niños, todo documentado, todo con documentado quiénes realizaron eso. Quemaron personas vivas en un edificio del sindicato en la ciudad de Odessa. Vivos los quemaron. Incendiaron un edificio sabiendo que estaban adentro activistas prorrusos. ¿Verdad? Y todo eso lleva adelante y todo eso lo defiende el gobierno actual de Ucrania, que es el temor que tiene Rusia. Saber que tiene un gobierno neofascista en su frontera amenazando permanentemente, sabiendo que el pueblo ruso, cuando formaba parte de la Unión Soviética, perdió a 30 millones de personas defendiendo a su tierra y a su pueblo contra el fascismo alemán de la época. Y a Europa también la liberó. Media Europa fue liberada por el Ejército Rojo. Entonces, eso es un movimiento que apoya incluso la actual dirigencia de Europa. Las apoya, porque sabe que está apoyando a un gobierno. Y en el caso de lo que acontece y ocurre
en nuestro continente, pues un movimiento que igual va agarrando fuerza y tenemos que frenar todos esos intentos. Nuestra política nacional, vida nacional, también se ha visto afectado por eso, con los actores extremistas, neofascistas que han intentado derrocar al presidente comandante Chávez en su momento, al presidente Maduro, le han intentado asesinar. Han hecho de todo. Carlos, ¿cuántos años viviste tú en Ucrania? Al final fueron 7 años. 7 años. Sí, En ese fue en Kharkov, la única ciudad soviética en la que viviste. Viví, sí, sí. Ajá. Durante ese tiempo, ¿tú observaste signos de lo que vendría posteriormente, el derrumbe de la Unión Soviética? Y signos, además de la posibilidad de que brotara ese neofascismo de las entrañas mismas de esa gran superpotencia que era la Unión Soviética. Sí, sí se notaron algunos elementos que nunca se lograron erradicar de la Unión Soviética. Ucrania era una república que formaba parte de la Unión Soviética, pero muy particular. En la época de la Segunda Guerra Mundial, en el capítulo de la Gran Guerra Patria, que fue donde participó la Unión Soviética, Ucrania, los nacionalistas ucranianos, ¿verdad?, jugaron un rol muy importante en formar parte de las filas del fascismo alemán. Eran los colaboracionistas, que lo llamaban así, que implementaban las políticas del neofascismo. Eran los que estaban al frente de los lagos donde reunían a todos los presos políticos, a los civiles, a los militares, los torturaban, los asesinaban. Ellos eran los que dirigían eso y ellos tenían sus dirigentes emblemáticos de aquella época. Que ahorita... Bandera. Correcto, el líder Bandera. Ahorita son los héroes del gobierno de Zelensky, del gobierno ucraniano. Le han puesto estatuas. Día nacional, el día de su nacimiento, no sé qué cosa. Entonces, sí se observaba eso, sobre todo en la parte oriental de Ucrania. Ahí se observaba algunas cosas que no terminaron de quedar como que claras para el tema de que, bueno, nadie más podía pensar que alguien podía estar defendiendo lo que ocurrió en los 4 años de guerra que tuvo la Unión Soviética. Y la parte occidental no era tan así, era más convencida de que, bueno, eso era un capítulo cerrado y no se podía volver a eso. Acaba de morir Mikhail Gorbachev, el último presidente soviético. ¿Qué valoración haces tú de ese personaje? Bueno, nosotros desde la época en que estábamos militando en las filas del Partido Comunista y ahorita incluso, de haber analizado tanto en caliente en su momento cuando ocurrieron los eventos de la desintegración de la Unión Soviética, como evaluándolos en frío una vez que ocurrió. En mi caso, haber tenido la oportunidad de haber estado estos años en Rusia, haber leído, haber compartido, haber escuchado posiciones de lado y lado. Por supuesto, nosotros lo hablamos, yo voy a hacerlo en este caso muy personal, como un acto de traición a todo el proyecto soviético, la creación del primer estado de proletarios y campesinos que se creó en el año 17. Nadie dice que todo era perfecto durante esos años en la Unión Soviética, habían errores, habían fallas, y lo que se esperaba era que hubiese una transformación interna para reorientar la economía, reorientar todos aquellos elementos en los que se estuviese fallando. Pero el objetivo de Gorbachev, o él coadyuvó a que eso ocurriera de manera muy directa, es que no, la idea era desintegrar a la Unión Soviética. No tuvo un papel, si él hubiera querido, más de líder, más valiente, al haber defendido el intento que se dieron por parte de otras fuerzas de querer que eso ocurriera más rápidamente. Entregó el poder. Y cuando estaban firmando la famosa acta aquella donde cada república se declaraba independiente, bueno, estaba feliz. Están las filmaciones de eso. Y cuando se cumplieron aniversarios de la caída del muro de Berlín, con el entonces canciller alemán, Helmut Kohl, se dieron un beso para celebrar ese aniversario. Y siempre fue así, siempre fue así. No fue un defensor del proyecto político de la Unión Soviética. Coadyuvó a que eso tuviera su fin
y nosotros lo consideramos como políticamente, pues, voy a usar esta palabra, un traidor de su pueblo, de su nación, como Unión Soviética. Pero hay debates sobre si Gorbachov fue causa o efecto, porque también hay quienes analizan que para que llegara un individuo con tales características, algo tenía que haber pasado al interior de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Para que fuese un líder con esas cualidades. Correcto. Fíjate que yo no he mencionado aún el hecho de que, claro, estoy hablando de que fue unas acciones por parte de una persona, pero no tengamos la menor duda que eso fue consecuencia también de que el imperialismo estadounidense haya infiltrado toda esa estructura política que se tuvo que crear. Por lo que tú dices, comento lo siguiente. En esos años, la dirigencia soviética no estaba renovada, tenía líderes con muchísima edad. Y tan fue así que, bueno, muere Brezhnev, muere Chernenko, digo yo, como líderes del Partido Comunista y presidente de la Unión Soviética, y Andropov, que fue la última esperanza, por su firmeza política, haber venido de la KGB, su deseo de acabar con la corrupción, pero bueno, la salud no se lo permitió. Entonces se tuvo que tener, casi que se puede decir que se tuvo que decidir por una figura política más joven. Y se escoge a Gorbachov. ¿Cómo se dio? ¿Quién fue el que lo propuso? Y bueno, vino toda una renovación no oportuna desde el punto de vista de la selección de cuadros políticos, entre las que estaba, por cierto, Yeltsin también, que pues hizo debilitar lo que son la fortaleza ideológica de ese país. Y empezó a penetrar, vieron la gran oportunidad desde Occidente, empezaron a penetrar, empezaron a convencer, empezaron a usar todos esos instrumentos y herramientas que usa el imperialismo para debilitar las conciencias políticas de las personas. Y bueno, ya al final ganado a que eso ocurriese. Yo voy a decir aquí qué dicen, ¿no? Porque está escrito de algunos historiadores y todo depende de qué historiador lo cuente, pero la compañera de vida del presidente de Gorbachov también era una convencida de que había que acabar, terminar con la estructura, con el país como tal de la Unión Soviética. Entonces, bueno, era muy difícil que eso no ocurriera y ciertamente fue una consecuencia de problemas que tenía la Unión Soviética en ese momento, ¿verdad? Tenía que dar renovar todo lo que era el tema de su concepto, en cuanto a lo económico. China lo hizo. No se desintegró China para lograr lo que estamos viendo en este momento, que algunos lo critican, otros no lo criticamos, pero esa fue la opción que ellos consiguieron para poder renovar su proyecto político. Y se sigue considerando un país socialista, ellos siguen considerando que es un país que va en desarrollo hacia la construcción del socialismo a lo chino. Y así en este momento lo estamos viendo en muchos otros países. Vietnam, construcción del socialismo a lo vietnamita. Y los camaradas y hermanos cubanos también lo dicen de esa manera, y nosotros lo decimos de esa manera. Queremos construir el socialismo bajo un concepto e ideas del bolivarianismo. Así es que eso que ocurrió ya, pues bueno, a todos nos impactó, causó toda una crisis mundial en el movimiento revolucionario, pero eso no fue impedimento para que el comandante Chávez, incluso a pocos años de haber ocurrido eso, tomara las banderas y dijera, bueno, esto no se ha acabado acá todavía. Vamos para adelante. Tenemos que hacer una pausa. Vamos al regreso, Carlos, a tocar algunos temas de actualidad. Por ejemplo, el avión venezolano que permanece retenido en la Argentina. Vamos a la pausa y sobre este y otros temas nos comenta nuestro canciller Carlos Rafael Faría Tortosa. Carlos Rafael Faría Tortosa, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos, tu viejo, tu vieja, tu familia entera, una familia comunista, vienen del Partido Comunista de Venezuela. Hoy día eres militante del Partido Socialista Unido de Venezuela.
¿cómo valoras la postura política del actual Partido Comunista de Venezuela frente a la Revolución Bolivariana, de la cual tú eres hoy canciller? Bueno, mi viejo, mi vieja, mis hermanos, mi abuela, mi abuelo, maternos, que eran más jóvenes, todos con formación comunista, que vivieron la época, bueno, épocas durísimas, de comienzo y mediados del siglo pasado. Sabemos cuáles eran las condiciones de ser militante comunista, tú también vienes de familias comunistas. Nuestra Constitución en su momento tenía un capítulo que prohibía la actividad comunista. El inciso sexto. El inciso sexto, eso es más preciso, así es. Así que bueno, muy difícil eso. Con el comandante Chávez evoluciona todo, comienza todo un proyecto político para, como él lo dijo en su momento, cuando estaban las condiciones listas para ello, decir que el proyecto político era la construcción del socialismo en Venezuela. Y para ello él avanzó en muchas propuestas. Dijo, bueno, vamos a crear un partido fuerte, partido político, para estar a la vanguardia de este proyecto político. Y llamó a toda la militancia de la izquierda a sumarse a un partido que él crea. En la casa, bueno, conversamos esto, ya papá no estaba vivo, mamá sí, con Jesús, todos mis hermanos, bueno, dijimos, sí, creo que lo correcto es dar ese paso. Y por supuesto, siempre teniendo presente pues, nuestras raíces, donde vienen, el Partido Comunista. Sin embargo, en este momento, con cierta incomprensión y tristeza, vemos como, no el Partido Comunista, la dirigencia actual, no ha tenido una percepción clara de las condiciones históricas que estamos viviendo, de quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo venezolano, de que hay que, de manera objetiva, establecer las responsabilidades acerca de las dificultades por las cuales atraviesa nuestro pueblo. No es el presidente Nicolás Maduro, no es el gobierno bolivariano el que es el responsable de eso, que ha dado múltiples señales de respaldo, de apoyo, de defensa, pues, de una manera total hacia las necesidades de nuestro pueblo. No se ha visto de esa manera por parte de la dirigencia del Partido Comunista, sino que al contrario, han asumido una posición de ataque, no se ha aglutinado como se hubiera esperado en un momento histórico como el que estamos viviendo en este momento, de crear un bloque antiimperialista en defensa de nuestro pueblo, y por supuesto detrás del pueblo está un proyecto político que les da el rol que siempre soñamos desde nuestros años de militantes de izquierda, si podemos hacerlo más general, o en nuestro caso, de militantes del Partido Comunista. Entonces nosotros más bien hacemos llamado para que se recapacite desde la fila de la dirigencia del Partido Comunista para que volvamos a tener esos puntos de encuentro. ¿Okay? Somos pensadores de la ideología en muchos de sus aspectos que le dan vida a este proyecto político. Bueno, eso hay que demostrarlo en la práctica. ¿Okay? Podemos no estar en acuerdo con algunas situaciones, momentos y decisiones del gobierno, lo digo de parte de la dirigencia política del Partido Comunista de Venezuela, pero eso no significa que nos vamos a poner del otro lado de la acera a atacar a la revolución, a atacar al proyecto político, a atacar las decisiones. Para eso están los espacios de poder conversar algunos elementos que puedan no estar claros para ellos, y bueno, así es que no estamos de acuerdo con esa posición, la condenamos. Carlos, noticias. En Argentina permanece retenido un avión venezolano desde hace ya más de 100 días, ¿no? Sí. ¿Qué perspectivas hay de recuperarlo? Habida cuenta de que, digamos, las autoridades argentinas están actuando a petición de una autoridad judicial de los Estados Unidos, ¿no? Y no pareciera haber mayores posibilidades de que esa posición cambie, ¿o sí? Sí. Bueno, primero hay que decir, como lo ha indicado el presidente Maduro, la condición de ese avión. Está secuestrado. Tenemos secuestrado a un activo de nuestra república, del país, y también tienen secuestrados a unos compatriotas, connacionales que forman parte de la tripulación, y también secuestrado a unos miembros de la tripulación de nacionalidad iraní. Todo se dio, bueno, se ha hablado muchísimo de la forma como se dio esto, del
el impedimento casi que criminal que hizo el gobierno uruguayo a la posibilidad de aterrizar allá una vez tenido el permiso de vuelo, que lo obligaron a retornar, pero todo eso formaba ya parte de un plan para retenerlo y secuestrarlo en territorio argentino por parte del Poder Judicial argentino, donde vienen manejando todas sus decisiones de una manera totalmente ilegal. No hay forma de darle alguna justificación o alguna respuesta lógica a los alegatos que pone la justicia argentina. Todo en norma con el avión, el cargamento que llevaban absolutamente transparente lo que eran piezas de autopartes de una ensambladora que opera en Argentina. Le dieron permisos de vuelo por toda la trayectoria hasta llegar a Argentina. Sabían quiénes eran los miembros de la tripulación, porque todo eso es información transparente. Navegaba con sus aparatos de radares totalmente abiertos, sin ninguna intención de esconder su momento de vuelo. Los pilotos con toda su normativa. No hay absolutamente ni un solo elemento de la cual pudiese sospecharse que hubiese algo. Aterrizado el avión de manera ilegal, lo intervinieron, lo inspeccionaron, le pasaron absolutamente todo lo que puede hacerse para ver si había alguna traza de algo ilegal. Absolutamente nada. Se le quitó los pasaportes a cada uno de los miembros de la tripulación, también totalmente ilegal. Dicen, no, ustedes están libres, pero libres para estar en Argentina, no pueden regresar a sus hogares, volver a ver a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, esposos. Los iraníes igualmente en esas condiciones, secuestrados están. Entonces, nosotros esperando, dando un tiempo de espera para ver cómo se desenvolvía la situación y que pudiera retomarse la normalidad y la liberación tanto de nuestra tripulación como de nuestro avión. Bueno, el presidente Maduro puso un alto a esta situación y hizo un llamado a la movilización activa de las fuerzas progresistas de Argentina, de nuestro pueblo y de absolutamente todos aquellos espacios y países para proteger, para denunciar lo que estaba ocurriendo y de lo que sigue ocurriendo en Argentina con nuestro activo y nuestra tripulación. Lo más reciente es una decisión que se pudo evidenciar, descubrir por parte de un tribunal de los Estados Unidos que tiene la intención de incautar el avión. Igualmente, sin ningún razonamiento lógico. Lo único que dicen que se violentó una condición de venta que no tenía la autorización del gobierno, en este caso de la Boeing, que es la fabricante del avión. Y eso, por supuesto, si es así, entonces habría que denunciar a los anteriores dueños de ese avión, como es el caso de Air France. Habría que incautarle a Air France, habría que multarlo, quitarle todas aquellas aeronaves que fueron comercializadas bajo ese esquema que no se obtuvo. No hay absolutamente nada. Así es que la posición de nuestro gobierno sigue siendo muy firme. Pronta liberación de nuestra tripulación y ponerle fin a ese triste evento de las relaciones internacionales en la política de la aeronáutica civil, donde se ha creado este precedente que quienes no quieren asumir una posición sobre este tema, el día de mañana pueden ser también víctimas de esas agresiones mal tomadas y esos momentos que nos están haciendo pasar a nuestro gobierno. Dice Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un catedrático, magistrado argentino, que hipotéticamente o eventualmente Argentina se expone a que en algún momento se le exija una indemnización por, digamos, no devolver el avión. ¿Eso está planteado, canciller, hasta ahora? En este momento, por lo que se está luchando es por la liberación de las tripulaciones venezolana, iraní, y la devolución de este avión que forma parte de un activo muy importante, de una empresa muy importante y de una función muy importante de nuestro gobierno. Hay que decirlo también, Ernesto, este avión se usaba
no solamente para esas operaciones comerciales convencionales. Ese es el avión que traía las vacunas a Venezuela, tanto para el COVID como vacunas antigripales, medicamentos, equipos para el tema de la atención del COVID en Venezuela, para funciones de solidaridad con nuestros hermanos pueblos, como lo fue recientemente. Me tocó, yo estaba recién habiendo asumido esta responsabilidad, despedir en Maiquetía el avión, ese avión, con una tripulación especializada para atender una calamidad por temas de lluvias en Surinam, a nuestros hermanos allá. Fueron, atendieron, bueno, es lo que caracteriza a nuestro gobierno, atender. Era un caballito de batalla aeronáutico. Caballito de batalla para atender todas las necesidades, exactamente. Y por eso, esa es la principal razón por la cual inhabilitan y secuestran al avión, para que no sigamos en esa tarea, atendiendo las necesidades de nuestro pueblo. Es importante que el pueblo una vez más lo escuche y lo sepa. Esas fueron realmente las razones. Impedirnos seguir avanzando en esa gran tarea que viene realizando Conviasa, activando los aviones, estableciendo la conectividad aérea con muchos países y por supuesto esta función de solidaridad hacia nuestro pueblo, de apoyo hacia nuestro pueblo y solidaridad hacia los pueblos del mundo. Ahora, esta situación no ha incidido en las relaciones diplomáticas con Argentina, ¿no? No ha incidido. Sí. No. Han habido conversaciones con el presidente, entre el presidente Maduro y el presidente Fernández para atender esta necesidad. Había un compromiso también para poder solucionar el problema, pero en el caso del sistema judicial argentino vemos cómo está penetrado, ¿verdad? Y actúa bajo instrucciones no necesariamente en los intereses del país, sino que vienen instrumentadas desde afuera, como lo fue el caso de Brasil cuando atacaron a la presidenta Dilma, al presidente Lula. En su Digo momento. porque en paralelo a esta situación hemos visto cómo nuestra embajadora Estela Lugo fue recibida por el presidente Fernández con sus cartas credenciales, ¿no? Así es. Acá recibimos al embajador Laborde. Correcto. De modo pues que pareciera que hay un deslinde entre la situación del avión y la relación diplomática. Es correcto, sí. Carlos, en el caso de Rusia, de donde tú vienes no solamente como estudiante de la antigua Unión Soviética, sino como embajador durante 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo? 5 años y medio. 5 años y medio, sí. Como embajador de Venezuela en Rusia. Toda esta situación que se ha presentado, no solamente en el campo bélico, sino también económico, digamos, la guerra económica que hay contra Rusia, no solamente el tema cultural de la llamada rusofobia, sino cosas específicas como la comercialización de su gas o de su petróleo. Esa situación no incide en la relación económica con Venezuela, que ha, digamos, tenido en Rusia uno de sus aliados fundamentales en estos tiempos de bloqueo, de sanciones. Bueno, sí hay unos efectos, por supuesto. Nosotros teníamos importantes niveles de cooperación con Rusia en lo político y en muchos ámbitos, pero específicamente en lo que me preguntas, en el tema energético. Igualmente, conocido que hay empresas rusas trabajando en el campo energético, avanzando en mucho, y eso por supuesto ha impactado. A Rusia le han impedido mantener todas sus operaciones financieras en el sistema financiero internacional manejado y dominado por los Estados Unidos y Occidente, que hacen y deshacen en absolutamente todo lo que ellos desean. Nosotros somos evidencia de eso, nuestro país, nuestro organismo financiero, nuestra economía se ha visto afectada directamente por las más de o casi 700 sanciones o medidas coercitivas unilaterales a las que nos han expuesto y que han impedido, entre otras cosas, las operaciones financieras, solicitud de financiamiento, hacer un pago absolutamente de cualquier cosa, no importa si eso es un tema que tiene que ver con algo que no sea estratégico para el país o en el tema médico y dirigido a la salud en estos 2 años y pico de pandemia. No nos permite ni siquiera comprar una vacuna. Tenemos que acudir a otros mecanismos a través de la ONU para que eso ocurra, ¿verdad? Hubo operaciones muy bilaterales y muy cerradas con los países que nos ayudan.
Y la respuesta es sí, por supuesto que nos hemos visto impactados por eso. Así como se vio impactado Rusia de alguna manera, más de 10.000 sanciones le han impuesto, o medidas coercitivas, como le llamamos nosotros, contra el pueblo y el gobierno ruso, que hemos visto cómo de manera muy torpe han sido aplicadas. Por supuesto, Venezuela tiene una realidad, Rusia tiene otra realidad, es una economía, un país mucho más grande, no es un país desarrollado tampoco, no es una economía del primer mundo, pero con mucha fortaleza y condiciones reales que, sobre todo en el ámbito de las materias primas, el gas, el petróleo, muchas otras cosas, que aplicándole esa fórmula y receta igual como si fuera cualquier país, bueno, se han tropezado con una gran muralla, se han tropezado, quiero decir, los Estados Unidos y la Unión Europea, Japón, Canadá, contra Rusia. Son ellos, estos países que acabo de mencionar, los que se han visto impactados y sus economías se están viendo impactados por todas esas medidas: alta inflación, desabastecimiento de productos, el precio de los productos energéticos, hidrocarburos, gasolina, gasoil, gas. Viene ya el invierno, se espera situaciones de dificultad para esos pueblos y esos gobiernos. Ya algunos gobiernos incluso no han podido seguir avanzando en su posición política, los han cambiado, en el caso del Reino Unido, en el caso de Italia, otros que también igualmente vienen siendo muy cuestionados y serán y van a ser mucho más cuestionados cuando venga el invierno, en recomendaciones que le han hecho estos líderes a su pueblo, que bueno, que si hay calor hay que aflojarse la corbata, o piensan, que recomiendan que compren más cobijas para el invierno. Esas son las recomendaciones de los líderes, sobre todo de Europa. Líderes, lo hago de esa manera, que cualquier líder, imagínense, con una recomendación de este tipo, ¿no? Así es que sí, se ha visto impactado el mundo entero, nuestras relaciones bilaterales con Rusia, el mundo entero en lo energético, el mundo entero en lo alimenticio. Hay un gran riesgo igualmente de hambruna por todo esto que se ha creado, estas condiciones, que no es lo que dicen los medios occidentales, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Sino todo lo que se creó para que eso ocurriera. Hay que verlo de esa manera. Todo lo que ocurrió, todo lo que se hizo, pretender rodear a Rusia por la OTAN, pretender amenazar a Rusia por todos los medios. Entonces, bueno, hubo una reacción y eso está ocasionando. Una vez que se detenga esa agresión y se pongan de acuerdo de no amenazar más a ese país, a la Federación de Rusia, por supuesto todo debería volver a la normalidad. Ahora, desde el punto de vista interno, aquí hay personas que han recibido las primeras dosis de la vacuna Sputnik, que es de fabricación rusa. Muchos más incluso de la vacuna o las vacunas de fabricación china. Esas, digamos, articulaciones que se han hecho desde el gobierno permiten garantizar que esas próximas dosis lleguen al país, a estos países. Sí, esa cooperación no se ha visto afectada. Hay la posibilidad siempre de hacer esas importaciones y bueno, lo más importante para la tranquilidad de nuestro pueblo, que si hay el temor de que eso pudiese ocurrir, Venezuela ya tiene también desarrollada la cooperación con China, con una vacuna también muy efectiva para contrarrestar las consecuencias de la COVID, y también con nuestros hermanos cubanos. Así es que por la vía que sea, está garantizada esa continuación del sistema de vacunación periódica necesaria de la población venezolana. Bueno, Carlos, hemos llegado al final, no solo de este programa de hoy, sino de esta primera temporada del programa que hemos realizado durante estos 2 años. Este es el programa número 100. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para este intercambio, y le agradezco mucho a las personas que nos han sintonizado, porque en estos 2 años nos han prodigado su sintonía, su fidelidad, sus aportes, y debemos hacer una pausa para hacer los arreglos necesarios, las mejoras, los ajustes que nos permitirán regresar muy pronto de nuevo en una segunda temporada. Muchas gracias, Carlos, y te ofrezco unos segundos para un mensaje a nuestras usuarias y usuarios. Carlos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación de nuevo, y más cuando tú lo redondeas de esa manera. Un honor para mí estar aquí. Nos une una amistad no solamente como camaradas, sino como hermanos. Nuestras familias fueron y siguen siendo muy cercanas, y bueno, esperemos
y estoy seguro que eso va a continuar. Saludo a todo tu equipo técnico, los felicito por esa gran labor que vienen haciendo y bueno, esperando con ansia el reinicio de esa nueva temporada con tu programa y todavía nuestro pueblo, Venezuela. Bueno, toda la esperanza, ya con elementos muy concretos y claros en la evolución y en las mejoras del tema económico que han sido anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Esto es solo el inicio. Ya con todo ese aprendizaje, con todo ese conocimiento de cómo podemos avanzar en condiciones tan duras, tan difíciles, como lo son las medidas coercitivas aplicadas contra nuestro país, contra nuestro pueblo y nuestra economía, vamos a seguir avanzando, por supuesto siempre con un pueblo altamente consciente, con unos actores económicos de nuestro país ya convencidos que tenemos que avanzar de la mano con nuestro gobierno, porque al final esto es en bienestar de nuestro pueblo y bueno, seguiremos avanzando de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos a la familia. Ernesto, igualmente. Oye, despide en ruso, chicos. ¿Ah? ¿Con una frase o con una palabra? Diga como tú quieras, como te nace. Хочу попрощаться с нашими товарищами, которые нас смотрят. До свидания. ¿Qué dijiste? Quiero despedirme de todos aquellos que nos están viendo. Hasta luego. Gracias, Tovarich. Eso. A ustedes, amigas y amigos, también muchísimas gracias y al equipo que ha hecho realidad estos 100 primeros programas de la primera temporada de este espacio. Mi abrazo y mi gratitud. A ustedes, amigas y amigos, no nos esperen demasiado, que pronto estaremos de vuelta en una nueva temporada de Aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Chao.